el que vea el video, pues empiece hablando porque voy a hablarles del parcial. Nosotros tenemos fecha para ese parcial ya, que es el miércoles de la siguiente semana. O sea, no este miércoles, sino el miércoles de la siguiente semana. Ya tenemos fecha. Ustedes están en semana de parciales, yo creo. Esta semana ya empiezan a, a sentir el Vía Crucis que empezó el viernes pasado. Entonces, la próxima semana tenemos parcial. Muchachos, les voy a ser muy sincero. Yo creo, por estadística, básicamente, esto es un modelo matemático más que otra cosa, que posiblemente yo no vaya a poder estar con ustedes esa semana del parcial como les había dicho inicialmente. ¿Por qué? Porque aunque mi esposa tenía amenaza de parto pretérmino, pues al final, pues básicamente no se ha dado todavía el parto. mm, por fortuna, ¿cierto? Eso era lo esperado, eso era lo que buscábamos. Entonces, lo más seguro es que el parto se dé en los próximos 10 días. Y después del parto, pues yo tengo 2 semanas de licencia de paternidad. Así que lo más seguro es que no voy a poder viajar, pues porque estoy ejerciendo mi función paternal. Entonces, lo más seguro es que no voy a poder estar, lo que sí es que porque si no nos atrasaríamos mucho en el curso, yo no puedo dejar de dar clase 2 semanas, sino nos enloquecemos, quedamos embalados. Entonces, pues no voy a poder estar allá, pero sí voy a tratar de que solamente, si mucho, se nos pierda una clase y ya, dependiendo de cuándo se dé, qué día se dé. Y el parcial, pues sí va a tocar manejarlo de manera remota, como hicimos la vez pasada, por lo menos este segundo parcial. Para el tercero, espero ya poder estar allá y acompañarlos más, ojalá también con el proyecto. Entonces, muchachos, pues el parcial digamos que no tiene cambio en fechas, en contenido, nada de eso, pero sí que no estaría ya para poder apoyarlos de manera presencial, pero de manera virtual voy a tener el espacio abierto para ustedes, para que ustedes se conecten a una sala de Zoom o, pues mejor dicho, tener el horario disponible, las 2 horas disponibles para que ustedes se sienten a trabajar y cuando tengan cualquier duda me pregunten y yo les puedo ayudar. ¿Listo? Sin importar que no sea ya de manera presencial. Bueno, eso en cuanto al parcial. Contenido del parcial, llegamos hasta el tema de listas. ¿Cuál es el tema de listas? El que empezamos a trabajar la clase anterior. Hoy vamos a profundizar en ese tema. Les voy a dejar un taller. Este sí es un taller calificable. Yo normalmente dejo prácticas, eventualmente dejo talleres cuando siento que ya es algo que necesita mayor importancia y mayor atención de ustedes. Este tema lo necesita porque este tema va en el parcial. Entonces, voy a dejarles taller. Ese taller lo vamos a tener como fecha de entrega 1 minuto antes del parcial. Es decir, van a tener hasta el momento del parcial para entregar ese taller, o sea que les voy a dar por ahí semana y media. Es un taller de unos 6, 7 puntos, ahorita se los muestro. Y la idea es que con lo que veamos hoy ya quedemos listos para eso. Antes del parcial, porque alcanzamos a tener clase el miércoles y el lunes, antes del parcial vamos a empezar a ver incluso nuevos temas, como por ejemplo listas de listas o listas dobles, pero eso no va a estar evaluado en el parcial. Listo, eso va para el parcial tercero. El tema que vamos a ver es hasta listas sencillas, que es lo que vamos a ver esta semana. ¿Vale? Hasta ahí llegamos. Pero obviamente ustedes saben que esto es acumulativo. Entonces, llega hasta listas sencillas, pero todo lo que hayamos visto antes, pues entra en el parcial. Funciones, ciclos, ciclos anidados, condicionales, etcétera, 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 ¿cierto? Todo lo que hayamos visto antes hace parte del parcial. Listo, muchachos. Entonces, dicho lo anterior, vamos a proceder a continuar. A ver, yo tengo por aquí algo. Ok, sí, tengo por aquí algo, pero creo que más bien voy a ir directamente a hacer un pequeño recorderis de lo que hicimos la sesión anterior, cuando hablamos de listas. La vez pasada hablamos de listas, ¿cierto?
Vimos cómo crear una lista, vea, por acá nos quedó. Ustedes quedaron con esta información. Cómo crear una lista, la de arriba es una lista vacía. La de aquí es una lista con datos. Podemos crear una lista de una vez con datos. Y vimos también cómo recorrer una lista, ¿vale? Y para eso empezamos a hablar del ciclo for. De manera que voy a repasar otra vez este concepto. Entonces lo voy a quitar y voy a repasar otra vez el concepto del uso del ciclo for para que a partir de ahí avancemos, ¿vale? Muy bien. Entonces, el ciclo for, que por aquí está, nos sirve para... Ah, bueno, aquí ya está escrito. El ciclo for nos sirve para recorrer estructuras pues, que sean recorribles, es decir, estructuras que tengan posiciones. Eso es muy útil. Entonces, para eso podemos utilizar rangos de enteros, cadenas de caracteres, listas, entre muchas otras cosas. Por ejemplo, si vamos a utilizar un rango de enteros, por ejemplo le digo for, nombre de la variable, in para decir en dónde se va a recorrer, y le doy un rango. Nosotros ya hemos utilizado antes rangos. En un rango siempre va desde la posición inicial hasta n-1. Es decir, que si yo le digo que me recorra desde 1 hasta 10, pues me recorrerá los valores entre 1 y 9 exactamente. ¿Sí o qué? De manera que si yo le digo print y, pues esto me va a imprimir los números entre 1 y 9, que son los valores que toma la variable i. Revisemos. Efectivamente, valores del 1 al 9, ¿cierto? Listo, muy bien. Formas de rangos. Aquí lo voy a colocar. Formas de rangos. Entonces tenemos con un parámetro que sería, por ejemplo, range de 10. Esto lo que significa es empieza en 0 y va hasta 9. ¿Por qué? Porque es hasta n-1, ¿cierto? Con dos parámetros. Por ejemplo, range de 1 a 10. En este caso, como le estoy dando el punto de arranque, entonces ahí es donde va a empezar. Empieza en 1 y va hasta 9, ¿cierto? Porque con dos parámetros le dije cuál es el punto de inicio. Como en el anterior no le dije, por defecto empezaba en 0. Y tercero, con tres parámetros. Entonces, con tres parámetros, como por ejemplo range 1,10,2, tiene tres parámetros, significa que empieza en 1, va hasta 9 y avanza de 2 en 2. Es decir, que para este caso, si yo le digo que avance de 2 en 2, veamos lo que sucede. Fíjense en la salida, la respuesta. Me dice 1, el siguiente es 3 porque avanza de 2 en 2, el siguiente es 5, 7 y 9, ¿vale? En ese caso, le estoy diciendo punto de inicio, punto de fin y de cuánto en cuánto avanza, ¿vale? Entonces, ¿cuál se puede utilizar? Todos. ¿Cuál es el mejor? Depende de la situación. Depende de qué están haciendo. Puede ser más conveniente un tipo de rango que otro, ¿vale? No es que haya uno mejor que el otro. Ya ustedes verán cuál utiliza. Bien. Entonces, cuando yo le digo range, pues esto se mueve en un espacio de números, en un rango de números. Sigamos. ¿Para qué más nos sirve el for? No sirve y ya y voy a quitar este. Es más, no lo voy a quitar, lo voy a dejar aquí en los comentarios. Ahí lo dejé puesto para hacer otro. Entonces voy a crear una lista. Voy a crear una lista con unos numeritos.
Listo. Tiene unos numeritos esa lista. Entonces, como yo les decía, el for no solamente sirve para recorrer rangos, también sirve para recorrer cadenas de caracteres y listas. Me voy a saltar la parte de cadenas de caracteres porque básicamente opera igual que una lista. Mejor dicho, no me lo voy a saltar, les voy a mostrar un ejemplo y ya. For i in range y le voy a decir que recorre, ves que range, in y le voy a decir que recorre una cadena de caracteres. Por ejemplo, hoy es lunes de Pascua. Listo. Y le digo print i. Ojo que en este caso i ya no es un número, porque i ya no está recorriendo un rango. En este caso, i está recorriendo un espacio de letras. Por lo tanto, la i va a valer cada una de las letras. Si yo digo print i, pues me va a imprimir una a una las letras. Vea, hoy es lunes de Pascua, con espacios y todo. Listo. Entonces, ¿me sirve para una cadena de caracteres? Sí. Profe, y si yo no tengo la cadena ahí, sino en otro lado, pues es lo mismo. Cadena igual a, si yo creo aquí la cadena, entonces le digo for i in cadena, que recorra la cadena, pues me hace exactamente lo mismo. Porque le estoy diciendo que me recorra una cadena que ya tengo creada. ¿Listo? Entonces, sirve para recorrer cadenas de caracteres. Y esto lo voy a colocar por aquí, debajo de cadena de caracteres. Información importante. Muy bien. De hecho, este lo va a pasar entonces para acá arriba. Rangos de enteros. Ahí está el ejemplo. Ah, esto está quedando muy bien. Y ahorita entonces vamos a hacer el recorrido con listas. Ya ustedes estarán imaginando lo que hay que hacer. Las listas se pueden recorrer con dos formas. Forma 1, directamente con la lista. Entonces yo le digo lista. For i in lista. Y le digo imprímame i. En ese caso, cuando digo imprímame i está haciendo cada una de las posiciones de la lista, ¿cierto? Mejor dicho, más que las posiciones, está haciendo cada uno de los elementos que están en cada posición de la lista. Es decir, me va a tomar el 3, el 5, el 67, el 2, etcétera. Veamos. Vea, 3, 5, 67, ¿vale? Esta es una forma de recorrer la lista, que es recorrer las listas con la variable lista. Y este es el ejemplo, lo voy a colocar allá. Pero también podemos recorrer la lista usando un rango. Listas usando un rango. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo recorriendo un rango? Fácil, le digo for i in y le digo range, pero yo necesito que el rango me recorra cada una de las posiciones de la lista. Cada una de las posiciones. Para eso yo necesito conocer el tamaño de la lista. Y el tamaño de la lista se conoce con la siguiente instrucción. Len de la lista. ¿Listo? Esto me permite conocer la longitud de la lista. ¿Vale? Véalo acá, lo tengo escrito. Len de la lista devuelve la cantidad de elementos que tiene una lista. Para este caso, len, como me va a devolver la cantidad de elementos que tiene una lista, miremos cuántos tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Es decir, que como él midió cuántos elementos tiene la lista y le dio 8, es como si yo cambiara toda esta instrucción directamente por un 8. Como si le hubiera puesto ahí 8. For i in range de 8. Es decir, que me va a recorrer los números entre 0 y 7. Ah, profe, ¿para qué los números entre 0 y 7?
Pues porque resulta que los números entre 0 y 7 son las posiciones. Es decir, que me va a mostrar la posición 0, la posición 1, que es esta, la posición 2, que es esta, la posición 3, que es esta, la posición 4, que es esta, la posición 5, la posición 6 y la posición 7. ¿Sí o qué? Si se dan cuenta, entonces voy a tener cada posición, voy a ampliar esto un poquito, voy a tener cada posición, la posición 0 es un 3, la posición 1 es un 5, la posición 2 es 67, la posición 3 es un 2, la posición 4 es 445, la posición 5 es un 23, la posición 6 es 44 y la posición 7 es 567. ¿Para qué me sirve esto? Para dos cosas. La primera, que si yo le digo print y, ¿qué es lo que va a imprimir? Empecemos por ahí, muchachos. Si yo le digo print y, ¿qué es lo que me imprime este código? O sea, sin el len y demás, y solamente le pone print y la imprime los datos que tenga ahí en la lista. Los datos que tenga en la lista, no me imprime los datos que tenga en la lista. ¿Se acuerdan cuando recorrimos este? Cuando la i, eso está en un rango, lo que me imprime son los valores del rango. ¿Cuáles son los valores del rango? Estos, no los valores que están en la lista. Me imprime son los valores del rango. Es decir, para este caso, me imprime las posiciones. Entonces, si yo le digo imprímame i, me va a imprimir las posiciones que tiene la lista. Posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Profe, ¿y para qué me sirven las posiciones? Pues porque teniendo las posiciones, yo le puedo decir imprímame la lista en esa posición. Y ahí sí cambia, porque si yo le digo lista en la posición 0, pues me va a imprimir el 3. Lista en la posición 1 me va a imprimir el 5. Lista en la posición 2 me va a imprimir el 67 y así sucesivamente. Entonces si le digo correr, ahí están todos los valores. Del 3 al 67. ¿Sí o qué? Del 3 al 567. Están todos. Lo bonito de recorrerlo con un rango es que yo puedo acceder tanto a la posición como al elemento que está en la posición. Eso no lo puedo hacer si lo recorro así, como está en la línea 17. Si le digo for i in lista, solamente puedo observar los valores que están adentro de la lista y ya. Pero con el rango puedo ver las posiciones y puedo ver los elementos que hay en esa posición. Entonces yo podría imprimir, por ejemplo, esto. En la posición y, coma, está el valor, que por acá me falta una coma, en la posición i está el valor lista sub i. Y vea cómo me va a imprimir esto de bonito. Cuando imprima, pues, ahí está. A ver, por aquí en el aula habían preguntado, pero hace 10 minutos, pucha, ¿cómo opera los parámetros de rango en una lista? ¿Toma el valor de la posición inmediata o anterior? No, el valor de la posición inmediata. Valor de la posición inmediata en la que estoy en el momento. Vean, muchachos, entonces, en la posición 0 está el 3. En la posición 1 está el 5. En la posición 2 está el 67. En la posición 3 está el 2. En la posición 7 está el 567.
Entonces, lo bonito que tiene recorrerlo con un rango es que tengo acceso tanto a la posición como al elemento que está en la posición. Entonces, ustedes pueden hacer dos cosas. Una, siempre utilizan un rango y de esa manera pueden tener acceso a ambas cosas. Ya. Dos, analizan más bien el problema y dependiendo del problema se dicen, no, pues que yo para este problema no necesito la posición. ¿Para qué? Entonces utilizan el de arriba que es mucho más rápido, mucho más directo y aprovechamos las ventajas que nos ofrece Python. Y si necesitan el rango, pues vienen y utilizan este. ¿Cuál los voy a poner a usar yo? Ninguno en particular. Ustedes utilizan el que quieran. Profe, y si quiero es usar un while, entonces utilice un while. No hay ningún problema. Utilice lo que usted se sienta cómodo y entienda, ¿cierto? El que usted entienda para mí está bien, pero lo tiene que entender, ¿vale? Si, no, si usted los utiliza y no los entiende, pues tenemos un problema. Pero si los utiliza, profe, es que el que yo entiendo es el while y se lo puedo explicar, listo, está bien, no hay ningún problema. Pero sí es claro que con el por podemos ser más rápidos, es más ágil, es más simple de manejar, es muy bueno cuando tenemos estructuras recorribles, ¿vale? Preguntas hasta ahí, muchachos, del for. Profe, yo pasé que en vez de que me diga, por ejemplo, en la posición 0 está el 3, puedo hacer que el 3 esté más bien en la posición 1. Es decir, puedo hacer que me muestre primero una posición, es decir, por ejemplo, en la posición 2 está, digamos, el 445. En la posición 3, el 566 y así. ¿No podría como hacer eso? Como irle No, cambiando la posición. no te entiendo bien, Daniel. O sea, lo que quieres es cambiar la posición de lo que está ahí. A ver si te entiendo. O sea, lo que quieres es que este 67 que está en la posición 2 cambie con otro o algo así. O sea, que el programa me imprima, por ejemplo, en la posición 2 estaría el 67, pero por Sí. ejemplo yo no quiero que me muestre el 67, sino que en esa posición me muestre el 2, pero sin necesidad de cambiar el código. Que en esa posición te muestre el 2 por lo que es la posición o que te muestre el que sigue. Sí, o sea, que me muestre el, que el 2 está en la posición 2, pero sin necesidad como de cambiarlo del código directamente. Ya. A ver, si tú lo que quieres es decir, por ejemplo, que te diga que en la posición 2 está el 2 que estás en la que sigue, que en la posición 3 está el 445 que es el que sigue, y que en la posición 4 está el 23 que es el que sigue, tú lo puedes hacer, aunque pues eso no sé realmente para qué podría ser útil, pero lo puedes hacer, pero hay que tener en cuenta algo, y es que cuando llegues a la posición 7 no le puedes decir que te muestre la que sigue, porque no existe. Entonces, hay que tener en cuenta cómo avanza el código. Pero que se puede hacer algo con eso, sí, se puede hacer algo con eso. Ya te doy una solución para que resuelvas tu duda existencial de ahí. Entonces, vamos a decirle, por ejemplo, for i in range del tamaño de la lista. Ya no le voy a decir que va a ser del tamaño de la lista. Le voy a decir que arranque en la posición 1 hasta el tamaño de la lista menos 1. ¿Por qué? Porque le voy a decir entonces que tome los valores entre 1 y 6. ¿Para qué? Para que yo le pueda decir en la posición 6, muéstreme el de al frente. ¿Sí o qué? Desde ese punto de vista, él va a arrancar en la posición 1, es decir, le digo, muéstreme lo que está en la posición 5. Entonces, digamos que voy a escribir ese, entre comillas, engaño de que algo está en una posición sin estarlo. Entonces le digo, en la posición, en la posición y menos 1, porque me tengo que devolver para que me diga en la posición 0, porque esto está arrancando en 1. Entonces, de esta manera le digo, en la posición 0 está, y aquí sí le digo, lista en la posición y. Y si yo corro esto, entonces me dice, en la posición 0 está 5, y mentiras, me estoy diciendo el al frente.
En la posición 1 está 67 y mentiras que es la del frente. En la posición 2 me dice hay un 2, mentiras que es la del frente. De esa manera estaría entre comillas haciéndole un engaño de qué es lo que está en cada posición. Eso solucionaría lo que tú quieres. Ahora, ¿para qué sirve? No sé, pero lo haría. No, era como tanto una pregunta si eso se puede hacer. Listo. Con programación, si usted lo tiene en la cabeza, lo puede hacer. Eso es así. Si lo tiene en la cabeza, lo puede hacer. Profe, otra consulta, ¿uno puede hacer que la lista empiece de derecha a izquierda? ¿O siempre inicia de izquierda a derecha? O sea, siempre antes de leer de izquierda a derecha. ¿Lo quiere recorrer de izquierda a derecha? Sí, se puede. No, o sea, de derecha a izquierda, o sea, que empiece desde el final hasta el inicio. Sí, sí, se puede. Yo le puedo decir que arranque en... A ver, lo que pasa es que si ustedes recuerdan, cuando yo le digo for y in range, mejor dicho, yo puedo decirle, no que arranque en la posición 1, sino que arranque en la posición len de la lista. Es decir, que arranque en 8. -1 para que arranque en la posición 7. ¿Listo? Luego le digo coma y que vaya hasta 0 y que vaya de -1 en -1. Y de esa manera él se puede ir devolviendo, ¿cierto? De todas maneras, uno siempre le va a poder colocar, si ustedes recuerdan, yo les expliqué que uno le puede colocar, imprímame la lista en la posición -1. Entonces, la posición negativa es la última. -2 la penúltima, -3 la antepenúltima, -4. Entonces, también la puedo colocar negativa y de esa manera la puedo recorrer de derecha a izquierda, ¿cierto? Entonces, depende del cálculo que uno haga, pero existen varias formas de solucionar. Existen varias formas de solucionar. Yo me devuelvo a lo que tenía antes de todo esto. A ver, como lo tenía que era. Ah, sí, listo. De manera original. Muy bien. Entonces, más preguntas, muchachos. Más preguntas antes de que pasemos a otras cosas con las listas. Por ahora solo estamos haciendo recorridos con las listas. ¿No? Bueno, listo. Les vamos a dar un poquitín de teoría. Esto es sí, un poquitín de teoría para que veamos las cosas que se pueden hacer con ellas y veamos algunos ejemplitos. Muy bien. Entonces, ¿cómo se puede crear una lista? Pues aquí está. Hay una lista vacía, con letras, con números, combinada, una lista que adentro tiene otra lista. No puede combinarla como quiera. En Python las listas son heterogéneas. Entonces ustedes pueden combinar lo que quieran dentro de una lista, ¿vale? No hay lío. ¿Cómo se imprimen? Pues yo puedo imprimirla completica. Le digo print la lista y ya. Y él imprime todo. Una maravilla. No me toca hacer nada. Solo decirle print y ya. La cardinalidad, que es la cantidad de elementos. Para eso vamos a utilizar el len de la lista. Todo esto ya lo expliqué ahora, pero yo lo dejo en las diapositivas para que ustedes puedan repasarlo. Por ejemplo, ¿cuántas posiciones tiene? Cuando yo le diga imprimir a este de aquí abajo, ¿qué me debería imprimir? ¿Qué número imprime? 5. 5, muy bien, porque si se dan cuenta, el 2 es una posición, el 4 es una posición, el 6 es una posición y la lista 8, 9 es una posición. Entonces son 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Indexación es
que con un numerito yo puedo ir a cualquier posición de la lista. Andrés, por ejemplo, está en la posición 1. Posición 0 está Juan. Posición 5. Hay que me imprime. Posición 5. Fíjense que la 0, 1, 2, 3, 4 y la posición 5 no hay nada. Eso es un error que es un índice afuera del rango. Index out of range. Cuando ustedes vean este error, muchachos, lo que está diciendo es que usted está yendo a una posición de la lista que no existe. Les va a aparecer mucho, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta qué es lo que significa este error. Están apuntando a una posición de la lista que no existe. Modificar un elemento de la lista. Esto es muy fácil. Vea, si yo tengo la lista Juan, Andrés, Jorge, María y Luisa, cuando yo lo imprimo la lista, pues me va a imprimir todo lo que está arriba. Pero si yo le digo lista 2 en la posición 2 igual a Pedro, lo que le estoy diciendo es vaya a esa posición y asígnele este nuevo valor. Es decir, que ahora me va a imprimir no lo mismo que arriba, sino que me va a imprimir Juan, Andrés, Pedro en lugar de Jorge, María y Luisa. ¿Vale? De esa manera, así tan simple, se puede cambiar el valor que uno quiera. El que uno quiera puede ir a cambiarlo sin ningún problema. Ejemplo 1, muchachos. ¿Qué imprime esto que hay aquí? Cuando yo le diga correr, esto que hay, ¿qué me imprime? Le imprimiría todos los valores que hay ahí en Le esa lista. imprimirían todos los valores que hay ahí. Sí, porque como estamos recorriéndolo sin rangos, me va a imprimir los valores. Muy bien, bien, Daniel. 23, 47, 10 y 15. Súper bien. Si yo corro esto, ¿qué me imprime? Le imprimiría solamente las posiciones de la lista, ¿no? Las posiciones. Muy bien, ¿por qué? Porque lo estamos haciendo con un rango. Entonces, este rango son las posiciones, no los elementos de la lista. Muy bien, 0, 1, 2, 3, ¿vale? Ahora, ¿este que imprime? Ahí le imprimiría lo que hicimos en el ejemplo anterior, que pues le imprimía las posiciones y el número. ¿Ah? Ya estoy, como tengo un rango, puedo hacer las dos cosas, ¿no? Puedo imprimir tanto la posición como el elemento que está en la posición. 0 tiene un 23, 1, 47, 2, un 10, 3, un 15 y aquí me imprime todo al final. Print lista, me imprime todo al final. ¿Listo? Como esto se aprende con ejercicios, pues vamos a ellos. Entonces, vamos a empezar por este. Vamos a empezar por este. Y vamos a hacer esto combinadito. Ah, espere, antes que nada, voy a compartirles todo esto que tengo acá. Aquí hay cosas que ya les había enviado antes, pero se las voy a volver a mandar. A ver, aquí. Producción, tin, tin. Muy bien. Ahora sí, voy a copiar el ejercicio porque el portapapeles me quedó ya con otra cosa. Entonces voy a pasar, voy a copiarlo. Yo lo voy a copiar aquí abajo. Listo. Y les voy a mostrar. Entonces, fíjense esto que hay acá. Realice un procedimiento que reciba por parámetro una lista de números enteros. Vean que ya es usando funciones, muchachos. Def, ¿qué hace esto? Muestra en pantalla el valor de la multiplicación. Te lo voy a llamar multiplicar lista. Bueno, a este multiplicar lista le entra una lista, ¿cierto? Eso es lo que dice, por parámetro le entra una lista. Y
Voy a utilizar incluso esa misma lista que hay ahí. De manera que cuando yo llame la función, más bien procedimiento, multiplicar lista, le pueda mandar por parámetro esa lista. Muy bien. Y aquí voy a desarrollar el procedimiento. Entonces, recibe por parámetro una lista de números enteros. Puede inventarse la lista, ahí ya la tengo inventada. Muestra en pantalla el valor de la multiplicación de todos sus elementos, es decir, una multiplicatoria. Para hacer una multiplicatoria, pues voy a tener que repasar toda la lista. ¿La hago con rango o la hago sin rango? ¿Ustedes qué dicen? O pues la pasa también con las dos métodos. La puedo hacer de las dos maneras. Realmente no hay problema, porque como no necesito las posiciones, la puedo hacer de las dos maneras. Entonces yo le puedo decir for i in lista, para que recorra la lista. Y una multiplicatoria, pues es una acumulación de multiplicaciones. Entonces yo le voy a colocar aquí, resultado igual a, como es una multiplicatoria, no la puedo empezar en 0, ese acumulador, sino en 1, porque voy multiplicando. Donde lo empiece en 0 no hago nada. Y luego le digo entonces que resultado va a ser igual a resultado multiplicado por el valor que hay en la lista. ¿Y cómo llego a ese valor que está en la lista? Pues con la i, porque la i es el valor que está en la lista, ¿cierto? Si usted se confunde con la i, puede cambiar esto. Le puede colocar por número in lista y lo multiplica por el número. ¿Sí o qué? Lo importante es que usted no se confunda, como usted lo pueda entender más fácil. Y al final, le digo entonces print la multiplicación da, coma, resultado. Resultado. Y esto me quedó muy afuera, de que quedara aquí adentro. Listo. Y ya está. Esto me imprime el resultado cuando haya acabado el ciclo. Y esta que hay aquí llama a la función para que se haga. Y corrámoslo. Eso debe dar un número grandecito porque tengo números ahí grandes. La multiplicación da, ¿cuántos millones es eso? Uy, yo no sé. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. O sea, 513.238.987.800. Eso es lo que da. Eso es lo que da. Lista la multiplicación. Eh, ¿Se entendió? Entonces, o sea, lo del nombre, ¿qué? Entonces, una variable o algo así, o que era no. Lo de que lo de este no. Sí, es que Sí. como i es una variable, yo puedo cambiar i por lo que quiera. Entonces, lo que digo es que a veces la gente se confunde porque i puede ser cualquier cosa. Entonces, yo le digo for número en la lista. Entonces, el resultado va a ser el resultado por el número de la lista. Entonces, a veces puede ser más claro eso. Pero lo importante es que ustedes entiendan que es una variable cualquiera, que es el contenido de lo que está en la lista. Listo, ¿qué más? No, ya está claro. Entonces les voy a mandar esto. Ahí les mandé. Qué hueva. Fue el botón que no era. ¿Otra vez? Muy bien. Ahora miremos otro ejercicio. A ver qué tal está el siguiente. Fíjense este. Creo una Una pregunta ahí, profesor, función con ese ejercicio. Me- llamada pares. Lista. La cual debe retornar la suma de los elementos que se encuentran en las posiciones pares de la lista. Entonces, ustedes van a resolver este ejercicio, ¿vale? Aquí.
Van a resolver este. Y luego, entre todos, vamos a hacer el siguiente. Te les voy a mandar este. Listo, y les voy a dar de 10 a 15 minuticos para que lo resuelvan, por favor. Hasta las 11:05. Listo, muchachos. Entonces empecemos a construir ese, a ver cómo nos va. Y es la misma dinámica que ya conocemos. Es decir, me van mandando sus soluciones, sus problemas al interno. Yo les voy respondiendo, los voy guiando y cuando estén listos les mando dedito arriba que significa que ya todo bien. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el Profe, punto 2 y luego todos hacemos el 3. ¿Señor? o sea, ¿deben mostrarme los números pares en la posición o al haber realizado la suma? No. Eso es lo que no me queda claro. Los elementos que se encuentren en las posiciones pares, es decir, es una sumatoria, ¿no? Entonces, para este caso, voy a sumar las posiciones. Si quiere tener el cero como un par, hágale. Si no, no, yo no voy a pelear con la matemática. Pero entonces me va a decir, el 67 está en la posición 2, hay que sumarlo. El 445 está en la posición 6, perdón, 4, hay que sumarlo. El 44 está en la posición 6, hay que sumarlo. Son los elementos que están en las posiciones pares. El 67 no es par, pero su posición sí. Entonces hay que sumarlo porque está en una posición par. ¿Vale? Ah, ok, profe. Listo, muchachos. Entonces háganle por favor y yo estoy aquí pendiente de usted. Eh, y vamos a continuar con el temario porque vamos a aprender cosas que podemos hacer con las listas. A ver, tiene un recorderis aquí, entonces voy a pasar desde donde íbamos. Por aquí, concatenación. Bueno, desde acá arrancamos. Cosas, muchachos, que podemos hacer con las listas. Por ejemplo, podemos unir cadenas de caracteres. No podemos hacer unificación de esas listas y de esas cadenas. Eso es muy interesante, muchachos, porque no todos los lenguajes permiten hacer esto. Hay que decir que desde el punto de vista de eficiencia no es muy eficiente, o sea, lo que el código hace por debajo no es muy eficiente, pero lo permite hacer, ¿cierto? Por ahora, en este semestre, nosotros no nos preocupamos tanto por la eficiencia, para eso nos preocuparemos un poquito más el otro semestre, pero hay que tener en cuenta que sí lo hace. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo le digo aquí imprímame la lista uno, pues me imprime lo que hay arriba, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Si le digo a la lista uno, hágala igual. Profe, ¿Sí? no estoy compartiendo pantalla en caso de que estemos mostrando alguna diapositiva, ¿verdad? Ay, fue madre, a ver, espere, gracias por avisarme. Compartir, ahora sí. Muy bien. Entonces, igual todavía no había mostrado nada. Estaba en esta misma, estaba en este punto cuando Daniel me lo sugirió. Entonces, tengo la lista uno, 2, 3, 4, 5, pero fíjense lo que voy a hacer ahora. Le digo, a la lista uno, hágalo igual a lo que hay en la lista uno más 2. Y fíjense lo que sucede. Lo que sucede es que al final de la lista va a quedar adicionado ese número 2. Entonces, de esa manera, yo podría juntar listas. A una lista, ponerle al final otra lista. Esa es una lista de un solo elemento, pero yo podría colocar otra lista de 20 elementos, coger la 1, la 2, pum, y pegarla. Entonces, eso se puede hacer. En este caso, lista 3 es igual a lista uno más lista 2. Y vean lo que queda. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 5, A, B, C, D. Juntó las dos listas. Con solamente un más, ¿vale? A eso se le llama en programación sobrecargar un operador. Es decir, el operador más por defecto suma dos números enteros o dos números flotantes.
En este caso, se hace una sobrecarga al operador para que haga cosas diferentes a lo que estaba planeado. En este caso, el más lo que hace es juntar dos listas y existe esa sobrecarga del operador más. Por ejemplo, lista 4 es igual a lista 1 por 2. ¿Qué es lo que está haciendo? Duplicarla. Entonces, coge la lista y la duplica y queda una lista más grande. Eso se puede hacer también en Python con las listas. Bien. Lista 5 es igual a lista 1 más 2. Eso sí no se puede. Esa sobrecarga no está especificada en Python. Entonces, a una lista de números yo no le puedo decir súmele un 2. No puedo hacer eso. Puedo decirle por 2 y significa duplíquela. Pero no le puedo decir más 2. Entonces le pongo más 2, le suma 2 a todo. No, esa operación no existe. ¿Vale? Inserción. ¿Qué es inserción? Es insertar, como su nombre lo dice, un elemento en una posición indicada de la lista. Es decir, si tengo esa lista 1 que es A, B, C, D, E, y le digo lista 1.insert, lo que le estoy diciendo es a esa lista, inserte en la posición 3 una H. ¿Cómo quedará entonces? Quedará la posición 3. En este punto es posición 0 es A, 1 es B, 2 es C y D es la 3. Entonces, en esa posición va a quedar la H y desplaza el resto de la lista hacia el final. Eso es lo que hace. Entonces, fíjense, puso la H en la posición 3 y desplazó el resto de los elementos. Entonces, insert nos va a permitir poner o insertar un valor en una posición que queramos, libre de la lista. Que exista. Si no existe la posición, pues saca un error. En este caso, tenemos lista 1, A, B, C, D, E. Lista 1.append H. Esta instrucción de append se usa mucho, mucho, mucho. Append se utiliza para insertar un elemento al final de la lista. Sin importar cuántos elementos tenga la lista ni cómo sea, append se va a encargar de insertarlo siempre al final de la lista. Ahí quedó la H. Quitar un elemento de la lista. Existen varias formas de eliminar elementos de la lista. Por ejemplo, remove se encarga de retirar la primera coincidencia de un elemento en la lista. Es decir, si yo le digo lista 1.remove C, él va a buscar y la primera vez que encuentre la C, la retira de la lista. ¿Vale? Entonces, quedaría así. Ahora, si la C está más de una vez, solamente va a retirar la primera y ya. Retira solamente un elemento a la vez. ¿Vale? Otra opción, del, que viene de delete o de eliminar, ¿cierto? En este caso lo que yo necesito es la posición. Le digo, vaya, busque lo que esté en tal posición y elimínelo de la lista. Desaparece de la lista y vea cómo queda la lista. Yo le dije, vaya, elimine la posición 1. La posición 1 era la letra B. Entonces queda A, C, D, E, porque lo eliminó. ¿Listo? Con del. ¿Vale? Y existe otra opción que aquí no la puse, que es pop. Si yo le digo lista 1.pop, lo que hace es quitar el último elemento de la lista. ¿Listo? Retira el elemento que haya. Muy bien. Partición significa hacer recorridos parciales en una lista. Si yo le digo lista nada, 2.2 significa es un rango, vaya desde 0 hasta 2. Es decir, la posición 0 y la 1, que sería el rango. Si yo le digo print, lista 1, 3, 2 puntos, nada, es decir, arranque en la posición 3 y vaya hasta el final. Entonces, imprime 0, 1, 2, 3, que es la D y E. Y si yo le digo print lista 1, 2 puntos, 3, entonces lo que hace es recorrer un rango desde la posición 1 hasta n-1, es decir, lo que está en la posición 1 y lo que está en la posición 2, que es B y C. ¿Vale? Entonces, estas son las operaciones que se pueden hacer. Realmente más que conocer los elementos, porque yo, a ver, podríamos ir, por ejemplo, a internet y decirle operaciones con listas en Python.
Listo. Entonces aquí me dice operaciones con listas en Python. Voy a mirar si hay una fuente más oficial que las que veo por acá. No. Está mirando si está de pronto Python ORG, que es como este es Python ORG. Estas son donde podemos encontrar el sitio oficial de la documentación en Python. Entonces, fíjense, sobre listas, ¿qué se puede hacer? Cosas que ya vimos, append. Todo esto que acá ustedes lo pueden utilizar, ¿cierto? Hay ejercicios donde yo les restringo, les digo, no puedo utilizar esto, no puedo utilizar esto otro. Pero todo esto en la vida profesional está para usarlo. Yo puedo utilizar lista1.append, puedo utilizar extend, extiende la lista agrandándole todos los ítems del iterable, equivalente a len a igual a iterable, es decir, la cantidad de posiciones, extenderla. Insertar, remover, la que les dije de pop, vea la camp. Clear, para limpiar y dejar la lista sin elementos. Index. Count, para contar el número de veces que aparece algo en la lista. Entonces quiero ver cuántas veces está el 5. Le digo list.count 5 y me dice cuántas veces está el 5 en la lista. Sort, para ordenar. Reverse, para invertirla. Copy, para sacar una copia de una lista a la otra. ¿Listo? Digo lista 2 es igual a lista.copy. Le saca una copia. Y así sucesivamente. ¿Vale? Se puede usar muchas cosas y pueden encontrar ejemplos, en fin. Pero lo que quiero es que vean que les mostré algunas opciones que en Internet hay muchísimas, pero esto se vuelve interesante cuando las aplicamos, cuando las usamos, cuando les damos uso a ellas. Entonces, pues vamos a hacer eso, vamos a darles uso. Aquí tengo 5 ejercicios con los que vamos a trabajar. 5 ejercicios. Entonces, yo voy a empezar por el primero. Cuando hayamos hecho ya los ejercicios, les mostraré el taller con el que vamos a trabajar. Entonces, veamos este primer ejercicio, vamos a copiarlo y vamos a revisar. Esto ya ustedes lo tienen, yo voy a borrar todo esto. Y voy a dejar esto que acá. Dice, realice un programa que, dada una lista de números enteros, retorne el número mayor de todos sus elementos. Vamos a hacer esa. Dada una lista de números enteros, retorne el mayor de todos sus elementos. Entonces, en este caso, tengo una lista. Voy a hacer una función o un procedimiento para calcularlo. De mayor lista. Le entra la lista. Muy bien. Y vamos a encontrar el mayor de todos sus elementos. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar el mayor? Nosotros ya sabemos encontrar mayores y menores. Pero cuando estamos manejando lista, les voy a dar un truquito. Voy a recorrer toda la lista. Uy, espérenme. Voy a hacer un recorrido de toda la lista. Entonces, para eso necesito un for num in lista. Para recorrer toda la lista. Muy bien. Y si ustedes recuerdan, para encontrar el mayor elemento necesito un elemento, necesito una variable de comparación, que uno la llama, por ejemplo, mayor. Y esa variable se va a encargar de comparar con todos los elementos y cuando encuentre un nuevo mayor se actualiza. Entonces, el secreto que les voy a dar es que inicialicen ese comparador en el primer elemento de la lista. ¿Para qué? Para que el comparador sea el primer elemento y no uno que ustedes inventen. Con eso estamos seguros de que estamos revisando el contenido de la lista y no elementos por fuera que nos vaya a generar problemas. Entonces usted dice, el mayor es el elemento que está en la posición 0. Y luego, esto ya lo hemos hecho muchas veces, si la lista en la posición, bueno, en la lista no, si el número, que es lo que está en la lista, si el número es mayor al mayor, entonces mi nuevo mayor es el número que acabo de digitar. De esa manera, cuando yo muestre aquí al final, puedo mostrar el mayor.
Puedo mostrarlo, puedo retornar. Return mayor. Y aquí digo print el mayor de todos los elementos es, coma, mayor lista. Y le ingresa a la lista. Entonces, eso retorna el mayor elemento de toda la lista. Recorre toda la lista, la retorna y aquí queda. ¿Listo? Lo vamos a correr y me dice que hay un error. A ver, la posición, línea 7, for num in lista. Haz por esto. Le coloqué unos paréntesis ahí que no sé por qué los puse. Listo. El mayor de todos los elementos es 567. Bien. Si cambio ese 567 por un 56, me tiene que decir que el mayor es 445. El mayor de todos los elementos es 445. Ahí está. Muy bien. Listo. Esto es encontrar el mayor de una lista, algo que ya habíamos hecho antes con ciclos, pero ahorita lo acabo de hacer con una lista. ¿Vale? Pasemos a otro ejercicio. Pasemos a otro. Un programa que, dada una lista de números enteros, retorne la misma lista con los valores duplicados. Vamos a ver cómo nos va con esto. Duplicar, def, duplicar, lista. ¿Qué le entra? Una lista. Bueno, muchachos, entonces, ¿cómo hacemos para poder duplicar la lista? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que retornar la lista ya duplicada. Otra lista duplicada. No importa si es otra o la misma, pero hay que duplicar. ¿Qué hacemos? Debo hacerlo de que, por ejemplo, lista n es igual a lista por 2. Ok, es igual a lista a lo que hay en la lista por 2. Muy bien. Entonces lo podemos hacer con rangos o sin rangos, como queramos, porque aquí no necesitamos la posición. Lo podemos hacer con o sin rangos, no hay lío. ¿Cómo lo hacemos? ¿Con rangos o sin rangos? Escojan. Yo diría que con rango, pero Con rangos, listo. For I in range del tamaño de la lista. Lo hacemos con rangos, no hay lío. Entonces lo que voy a decir es que la lista en la posición y, es decir, en cada posición de la lista, vamos a hacerla igual a la lista en la posición y multiplicado por 2. Recordemos que esta es la forma de modificar un elemento de una lista con el igual. Entonces le digo, lo que esté en la posición 0, hágalo igual a lo que esté en la posición 0 por 2. La próxima vez, lo que está en la posición 1, hágalo igual a lo que está en la posición 1 por 2. La siguiente vez, lo que está en la posición 3, hágalo igual a lo que está en la posición 3 por 2. Y así sucesivamente. Estoy modificando la lista. De manera que yo puedo retornar la lista. Y aquí digo luego print la lista. Ahora duplicada es, coma, lista. No, ¿ves qué lista? Duplicar, lo que llama la función, duplicar lista con, ¿vale? Muy bien. Te lo voy a correr. Y fíjense, el mayor de todos los elementos es 445, bien. Y la lista duplicada es 6. 3 por 2, 6. 5 por 2, 10. 67 por 2, 134. 2 por 2, 4. 445 por 2, 890. Bueno, ahí está, duplicada, ¿cierto? Uy, esto aquí me quedó mal. Me quedó 2 veces return. Horrible. Ya, listo. Y tengo la función que duplica y la función que encuentra el mayor de sus elementos.
¿vale? Bien, ¿qué más tenemos aquí? Esta. Realice un programa que dada una lista, retorne otra lista con los valores invertidos. Es decir, si la lista es 2, 3, 4, retorne 4, 3, 2. ¿Listo? Otro, realice un programa que basado en dos listas construya la intersección de ellas en una tercera lista. Por esta vez se pueden quedar elementos repetidos. Y una función que se carga de pedir n elementos al usuario, uno a uno, de manera que guarde cada elemento en una lista. Y como resultado retorne la lista completa. Este último está más fácil todavía. Está más fácil que estos dos de aquí atrás. Pero pues vamos a hacer estos tres, ¿vale? Entonces, se los voy a mandar para que trabajemos en ellos. Ya los dos primeros están hechos. Ya los dos primeros están hechos. Bien, ahí les acabo de mandar, muchachos. Hacer ejercicios. No, esperen, les mando también el código. El código de lo que ya hicimos. Los ejercicios 3, 4 y 5 de la imagen. Listo. Hacer los 3, 4 y 5. En eso nos vamos a gastar el tiempo que nos queda. Faltando unos 15 minuticos, les muestro el taller, que es ya lo que viene después y con lo que va a ser nuestro insumo para el parcial. ¿Vale? Muchachos, aquí estoy pendiente de ustedes. Por favor, hagan los ejercicios, esfuércense con ellos, traten de resolverlos. Si no hacen la práctica, no queda en nada esta vaina. Perdemos el tiempo full. Entonces, yo estoy aquí para ayudarlos, muchachos. Por favor, entonces, realicen los ejercicios y me van enviando. Ustedes saben que yo les voy ayudando con todo lo que me envíen. Listo. Entonces, trabajemos, muchachos, en lo que les acabo de enviar. Las dispositivas de la tema de hoy, de los loops. Sí, claro, claro que sí. Ya les envío las diapositivas. Con mucho gusto se las enviaré también Ay, ahí al WhatsApp. y otra cosa, ¿cuál fue la página que revisaste donde tenía todas las funciones? Ah, pues mira, esa página se llama Py- python.org. Python punto qué. Org. Ah, Y lo busqué en Google como funciones de listas en Python. Y van a aparecer esa página y muchas otras, pues. ¿aló? ¿Sí? ¿Se desconectó? Oh, se desconectó. Ah, ok. Te decía que ¿Hola? en Google lo busqué como funciones de listas en Python y te va a aparecer esa página y muchas más. eh, y te puedes guiar si quieres revisarlas. Ok, gracias, profe. Con mucho gusto. Muchachos, nos estamos hablando. Que pasen un muy buen resto de día. Chao, profe, Chao, gracias. profe. Hasta Listo. luego, profesor.